Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a dar inicio al estudio de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Y por lo tanto, pues hoy vamos a hacer una introducción antes de estudiar los versículos de la misma, y te pido con toda tu atención que hoy esta palabra sea de bendición para todos. Y decíamos que hoy damos inicio al estudio de esta epístola, ya que es muy importante a través de los estudios bíblicos que el Señor nos permite realizar cada día para poder ir conociendo, creciendo y madurando en la fe. Es muy importante. Y por lo tanto, hoy, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos disponible, antes de estudiar los versículos que hoy vamos a recibir la enseñanza de parte del Señor, vamos a dar a conocer datos muy importantes acerca de esta epístola en sí, ya que si hay algo que es importante es que a través de los estudios bíblicos vamos aprendiendo, como lo reiteramos. Y si hay algo importante es que juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos da, el estudio de la palabra de Dios, el escudriñarla, el pedirle al Espíritu Santo que nos revele la misma para ponerla por obra, es muy importante. En cuanto a lo que les decíamos de la epístola del apóstol Pablo a Filemón, el título, Filemón. El destinatario de esta carta era un miembro prominente de la iglesia en Colosas. Esto está escrito tanto en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 4, versículo 9, como acá en el versículo número 2 de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón. Recordemos que esta epístola solamente un capítulo tiene, y tiene, valga la redundancia, 25 versículos. Nosotros sabemos que en este caso la iglesia en Colosas, la cual se reunía en casa de Filemón, lo reiteramos, esto está escrito en el versículo número 2 de acá, y la carta era para Filemón, su familia y la iglesia. La epístola afirma que el apóstol Pablo fue su escritor, y nosotros sabemos que es una de las epístolas que el apóstol Pablo él escribió estando en prisión, juntamente con las epístolas a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Su cercana relación con los colosenses, la cual el apóstol Pablo, al escribirles alrededor del mismo tiempo, esto alrededor del año 62 después de Cristo, trajo definitivamente una manera de exhortar a la iglesia en Colosas, que en ese tiempo, pues como lo reiteramos, se reunía principalmente en casa de Filemón. Y definitivamente nos damos cuenta que en el contexto histórico, recordemos que Filemón había sido salvado bajo el ministerio del apóstol Pablo, probablemente en Éfeso, y varios años antes.
Recordemos que con suficientes recursos económicos, Filemón, pues era lógico que era una persona con los medios para poder realizar la obra evangelizadora en ese lugar. Y recordemos también que Filemón poseía por lo menos un esclavo, un hombre llamado Onésimo, un nombre común para esclavos. Recordemos que Onésimo no era creyente en el momento en el que robó algo de dinero. Esto está escrito acá en el versículo número 18 de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y recordemos que Onésimo pues tuvo un problema muy serio con su amo, que era en este caso Filemón, y huyó. Al igual que muchísimos miles de esclavos que eran prófugos. Onésimo huyó a Roma buscando perderse en la enorme población de esclavos de la capital del Imperio Romano. A través de circunstancias no registradas en las Escrituras, Onésimo conoció al apóstol Pablo en Roma y se convirtió al cristianismo. El apóstol Pablo rápidamente llegó a amar al esclavo prófugo. Esto está escrito acá en los versículos 12 y 16, y anhelaba mantener a Onésimo en Roma. Versículo 13, en donde estaba proveyendo servicio de mucho valor al apóstol Pablo en su encarcelamiento. Versículo 11, pero al robarle y huir de Filemón, Onésimo había tanto quebrantado la ley romana como defraudado a su amo. El apóstol Pablo sabía que se tenían que enfrentar esos asuntos y decidió enviar a Onésimo de regreso a Colosas. Era demasiado peligroso para él hacer el viaje solo debido al peligro de los cazaesclavos, y por eso el apóstol Pablo lo envía de regreso con Tíquico, quien estaba regresando a Colosas con la epístola a los colosenses. Esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 9, junto con Onésimo. El apóstol Pablo envió a Filemón esta hermosa carta personal, alentándolo a perdonar a Onésimo y darle la bienvenida de regreso al servicio ya como un hermano en Jesucristo. Esto está escrito acá en los versículos 15 y 17 de esta epístola a Filemón. En cuanto a los temas históricos y teológicos, Filemón provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. Recordemos que en ese tiempo del Imperio Romano, la esclavitud estaba esparcida. Y de acuerdo a algunas estimaciones de ese tiempo, los esclavos constituían un tercio, quizás más de la población, y era una parte aceptada de la vida. En el día de el apóstol Pablo, la esclavitud virtualmente había oscurecido al trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores, músicos, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores. Casi todos los trabajos podían y estaban ocupados por esclavos. Legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos, y como tales podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiando o tomados para pagar la deuda de su amo. Sus amos virtualmente tenían poder ilimitado para castigarlos y algunas veces los hacían severamente por las infracciones que cometieran. No obstante, para el tiempo del Nuevo Testamento, la esclavitud estaba comenzando a cambiar, dándose cuenta de que los esclavos contentos eran más productivos. Los amos tendían a tratarlos con mayor flexibilidad. No era raro que un amo le enseñara a un esclavo su propio oficio, y algunos amos y esclavos se volvían amigos cercanos, mientras que aún no los reconocían como personas bajo la ley. Y el Senado romano, alrededor del año 20 después de Cristo, otorgó a esclavos acusados de crímenes el derecho de un juicio. También se volvió más común para los esclavos
que se les otorgara o comprara su libertad. Algunos esclavos disfrutaban de un servicio muy favorable y lucrativo bajo sus amos y estaban en una mejor situación que la de muchos hombres libres, porque tenían cuidado y provisión asegurados. Muchos hombres libres luchaban en la pobreza. En el Nuevo Testamento, en ningún lugar ataca directamente a la esclavitud. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones resultantes de esclavos habrían sido brutalmente aplastadas y el mensaje del Evangelio confundido sin esperanza con el de la reforma social. En lugar de esto, el cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y sus amos, al enfatizar la igualdad espiritual del amo y el esclavo, y eso, lógicamente, solamente a través del amor de Dios, del amor que excede a todo conocimiento, el de Jesucristo, el de amar a Dios y amar al prójimo. Y por lo tanto, nosotros sabemos que en cuanto a esto, ¿por qué lo hemos dado a conocer? Porque es muy importante, porque esta epístola del apóstol Pablo a Filemón trataba precisamente de eso, de tanto de el que era el amo de Onésimo, en este caso Filemón, y Onésimo que era un esclavo. Y nosotros nos damos cuenta acá a través de esta epístola, que es muy breve, nos damos cuenta que esta epístola empieza con el saludo en los versículos 1 al 3. La virtud de uno que perdona en los versículos 4 y 7. Las acciones de uno que perdona en los versículos 8 y 18, mientras que los motivos de uno que perdona, versículos 19 y 25. Al dar a conocer estos datos, nuestro objetivo es precisamente ese, el dar a conocer lo que nos conlleva cuando nosotros estamos ya en el Señor. Y por lo tanto, es muy importante. Y, como lo mencionábamos, esta epístola es muy corta, ya que solamente 25 versículos están en ella, pero de una gran enseñanza. Hoy, al iniciar el estudio de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, quiero que me acompañes a leer los versículos que hoy van a dar inicio a este estudio bíblico. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, estamos acá. Y la palabra de Dios nos dice acá en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, de los versículos número 1 al 3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Epístola del apóstol San Pablo a Filemón, salutación. Es Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Nos damos cuenta a través de estos versículos que empieza con lo que es la salutación. Recordemos que conforme a la salutación del primer siglo, la misma contiene los nombres del autor y el destinatario de la carta. Esta carta es muy personal y Filemón fue una de tan solo 3 personas, como en el caso de Timoteo
y Tito, que recibieron una epístola escrita por el apóstol Pablo, y guiado por el Espíritu Santo. Y acá en el versículo número 1, cuando dice Pablo, prisionero de Jesucristo, el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo. Esto definitivamente nos da la pauta, como siempre lo hemos manifestado y nos hemos dado cuenta a través de los anteriores estudios bíblicos que hemos tenido, que si había algo en la vida del apóstol Pablo era precisamente el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Era un varón valiente, con templanza. Sabemos la historia, tanto en su pasado siendo Saulo, y ya cuando él se convierte al Señor, como el apóstol Pablo, con un privilegio muy especial, ya que recordemos que el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y el apóstol Juan eran considerados columnas de la iglesia, y el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, un privilegio que solamente el Señor le pudo haber dado a este varón. Y recordemos que el ministerio del apóstol Pablo fue muy sufrido, ya que recordemos que en sus inicios, cuando él recién se convierte al Señor, empezó a ser perseguido de una forma muy cruel e implacable, salvaje también, por parte de las autoridades religiosas del pueblo de Israel, además de los miembros del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos y del pueblo de Israel que se oponía y rechazaba el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces, a través principalmente del libro de Hechos de los Apóstoles, en los inicios del ministerio del apóstol Pablo y posteriormente su encarcelamiento en Roma, fue muy sufrido. Y por eso acá el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Pero cuando lo que es esta expresión de prisionero de Jesucristo es algo muy especial, porque recordemos que estando en el Señor, nosotros somos libres, tanto espiritual y terrenalmente. Y por lo tanto, acá este concepto va desde el punto de vista espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Y también en el caso del apóstol Pablo, también se aplicó en el sentido terrenal físico, porque lo reiteramos, todos lo conocemos a través del relato bíblico, que el apóstol Pablo estuvo prisionero en Roma. Entonces, en el momento de escribir, el apóstol Pablo era prisionero precisamente en Roma, lo cual pues nosotros podemos darnos cuenta también en las introducciones de las epístolas a los Efesios y a los Filipenses. Y entonces el apóstol Pablo fue, recordemos, fue encarcelado por causa de predicar el evangelio, y también porque era la voluntad del Señor que él fuera a Roma específicamente a testificar en primer lugar del evangelio, a testificar del Señor Jesucristo, y también a defenderse de las acusaciones falsas de parte de los líderes religiosos del pueblo de Israel, lo cual fue tanta su persecución y su odio hacia el apóstol Pablo, que la circunstancia de que el mismo apóstol Pablo tuvo que apelar al César para ser juzgado en un tribunal independiente y que fuera justo. Entonces, nos damos cuenta que fue también en primer lugar la voluntad del Señor que él fuera a dar testimonio, y que al mismo tiempo él también a través de esto estuviera prisionero. Y esto a manera de referencia, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3 y versículo 1 se hace referencia, porque dice: ministerio de Pablo a los gentiles, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el capítulo número 4
Y versículo 1, siempre de acá de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, dice: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el capítulo número 6 y versículo número 20, siempre acá de la epístola a los Efesios, dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 1 y versículo número 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 4 y versículo número 3, en el cual dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, nos damos cuenta que al comenzar con su condición de preso y no con su autoridad apostólica, el apóstol Pablo introdujo la epístola como un ruego amable y especial a un amigo, para que a través de esto, pues Filemón fuera influenciado para hacer de buena voluntad lo que posteriormente el apóstol Pablo le diera la comisión de realizar. Y acá en este versículo número 1 de esta epístola a Filemón, también cuando dice: y el hermano Timoteo. Nosotros sabemos que, en primer lugar, el nombre Timoteo procede del idioma griego Timoteos, el cual significa honrando a Dios o honrado por Dios. Timoteo fue un destacado cristiano, evangelista, joven en edad, alumno y compañero del apóstol Pablo, reconocido por su fidelidad en el ministerio. Recordemos que Timoteo era hijo de Eunice, que era judía, y su progenitor era de nacionalidad griega. Desde niño fue instruido por su abuela Loida y su madre Eunice en lo concerniente a las Sagradas Escrituras. Nació en Listra, en Asia Menor. El apóstol Pablo lo consideraba un hijo amado en la fe y compañero fiel constante por espacio de casi 15 años en sus diversos viajes misioneros. Timoteo fue un joven líder, ya que varias veces fue enviado por el Señor con instrucciones muy precisas para resolver problemas, principalmente en iglesias como en Corinto y Tesalónica. Timoteo es probable que haya conocido a Filemón en Éfeso y que estuviera con el apóstol Pablo mientras el apóstol escribía esta epístola. Timoteo se sabe que murió alrededor del 97 después de Cristo en Éfeso, y no se sabe a ciencia cierta en qué manera, ya que sin confirmar, pues unos a través de la historia judía y la historia secular no es confirmado si fue lapidado precisamente en Éfeso, lo cual solamente se sabe, como lo mencionamos, que fue alrededor del 97 después de Cristo su deceso. En cuanto también acá en este versículo número 1 de esta epístola a Filemón, dice: al amado Filemón, colaborador nuestro. Al amado Filemón. Filemón es un nombre que procede del idioma griego filemín, el cual significa amante, afectuoso, amigable. Filemón era un cristiano de las primeras comunidades y líder de la iglesia en Colosas, y se desconoce la fecha de su nacimiento, y solo se sabe que murió en el 68 después de Cristo
por lapidación en Colosas. Filemón era un hombre acaudalado económicamente, ya que poseía esclavos, entre ellos Onésimo. Además, se sabe que en casa de Filemón se congregaban los hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia de Colosas. Colaborador nuestro, la labor de los siervos y siervas de Dios tiene que ayudarnos a que cada día busquemos más del Señor, al amarle, adorarle, alabarle y servirle con todo el corazón, con fe, amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, sin escatimar esfuerzo alguno. Nos damos cuenta entonces que a través de este inicio, de esta epístola, la labor del apóstol Pablo. Y mira, y es muy importante porque si nos damos cuenta, a través de esto, la labor que realizó el apóstol Pablo fue muy encomiable. Créeme, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, principalmente tú que conoces de la gracia y misericordia de Dios, que en este tiempo, dada la situación que se vive en todo aspecto, en todo el mundo, el predicar el evangelio del Señor Jesucristo muchas veces es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil, debido a que siempre van a existir obstáculos, siempre van a existir principalmente personas que se van a dedicar principalmente a atacar al evangelio y por ende también a los siervos y a las siervas de Dios. Mas sin embargo, nosotros sabemos, como lo dice la palabra del Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Entonces, si hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, es poner la mirada en el Señor. ¿Y por qué les decimos esto? Porque acá, si nos damos cuenta, la obra evangelizadora que el Señor le había encargado al apóstol Pablo y por añadidura a siervos y siervas, como en el caso de Timoteo y a Filemón. Mira, no es tan fácil para una persona acaudalada económicamente, principalmente hoy en día, el servirle al Señor, porque sabemos que lamentablemente uno de los males que ataca mucho a la humanidad es la avaricia. Y a través de la Biblia también hay ejemplos de hombres que lamentablemente sucumbieron ante la avaricia. Vemos aquel hombre joven que había cumplido los mandamientos de la ley cuando se acerca al Señor y le dice, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le da lo que nosotros a través del relato de los evangelios hemos leído y estudiado. Y al final aquel joven se fue triste porque tenía muchas posesiones económicas, cuando el Señor le dice que venda todas sus posesiones económicas y que luego se las dé a los pobres y que luego le siga. El ejemplo también del rico insensato. Y así, definitivamente. Entonces, pero también hay algo muy importante, que el ejemplo de personas que tenían posesiones económicas y que sí le sirvieron al Señor. En el caso de Zaqueo, todos sabemos el relato de Zaqueo y cómo fue su conversión al Señor. Y también, si nos damos cuenta que en el caso de Mateo, que también era una persona con recursos económicos y que se convirtió al Señor, que obedeció el llamado de parte del Señor y que fue apóstol y que fue un mártir de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, después de esto, en el versículo número 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Acá en este versículo número 2 dice,
y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Acá hay diferentes opiniones en cuanto al nombre, ya que unos mencionan Apia y nosotros acá lo mencionamos como Apia, ya que definitivamente nosotros sabemos que si hay algo muy importante es la ortografía, pero cuando nosotros, y por lo tanto acá pues ya sea en la manera correcta Apia o Apia, nos referimos a la misma persona. Y en este caso, cuando acá lo mencionamos y lo leemos, y a la amada hermana Apia y Arquipo, Apia la esposa y Arquipo el hijo de Filemón, en su orden respectivo. Este nombre Apia del idioma griego Apfia, A-P-F-I-A, Apfia, significa fecunda. Este nombre era muy común en Asia Occidental. Apia también era de Colosas. Casi no se sabe mucho de ella, pero también era muy emprendedora en la labor de la iglesia. Arquipo, del idioma griego argipos. Entre sus significados están señor del caballo, caballerizo en jefe, adiestrador o domador de caballos. Era hijo de Filemón y Apia. Ellos tenían una iglesia en su casa. Y cuando dice acá, ya la iglesia que está en tu casa. Las iglesias del primer siglo se reunían en casas y el apóstol Pablo deseaba que esta carta personal fuera leída en la iglesia, que se reunía en la casa de Filemón. Esta lectura haría responsable a Filemón de su contenido y también serviría para instruir a la iglesia sobre una aplicación práctica del perdón. Lo mencionamos que acá en esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, algo que se recalca es el amor y el perdón. En la introducción de los datos de esta epístola lo mencionábamos, ya que definitivamente si hay algo muy importante, como lo mencionamos también, es el amor de Dios, el amor al prójimo. Y en este caso, en ese tiempo de que se practicaba la esclavitud a gran escala, nos damos cuenta cómo el Señor permite ya cuando leamos los versículos una reconciliación entre el amo y el esclavo. En el caso de Filemón con Onésimo, lo cual solamente cuando se da esto, solamente el Señor lo pudo haber hecho a través del amor. Y entonces recordemos acá cuando dice ya la iglesia que está en tu casa, lo mencionábamos. En aquel tiempo muchas de las iglesias se reunían en casas y por lo tanto recordemos que en la casa de Filemón, que estaba en Colosas, definitivamente había una congregación. Y recordemos en el caso de Colosas, recordemos que Colosas, este nombre es de procedencia del idioma latín, Colossae. Esta era una ciudad en Frigia, en la península de Anatolia, y estaba junto al río Lico, afluente del río Manderes, a 18 kilómetros de Laodicea e Hierápolis, en el sureste de Asia Menor. Ahí se encontraba lo que era Colosas. En cuanto a este versículo número 2, en la versión de la Biblia al día, nos dice: a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Definitivamente nos damos cuenta que cada vez el Señor nos va enseñando aún más, ya que acá nos damos cuenta si hay algo muy importante, que cuando en un hogar, en un matrimonio, Jesucristo es el centro y la razón de nuestro existir, recordemos que cordón de 3 dobleces no se rompe, porque cuando el Señor Jesucristo está en un hogar donde el esposo, la esposa, una sola carne
los hijos, y Jesucristo como el centro y la razón de nuestro existir, Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cordón de 3 dobleces, no se rompe. E igual, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, cordón de 3 dobleces, no se rompe. Y por lo tanto, aquí hay una gran enseñanza, porque se reunían en la casa de este matrimonio, y era de bendición. Y en el versículo número 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Este es el saludo acostumbrado que aparece en las epístolas del apóstol Pablo y servía para recalcar el medio de la salvación, o sea, la gracia, y sus resultados, paz, por lo cual establece una relación entre el Padre y el Hijo que afirma la deidad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, gracia, la gracia de Dios. Gracia es un regalo de Dios al hombre y a la mujer, ya que recordemos que nosotros no merecíamos la misma, mas sin embargo, por misericordia, Dios nos otorga su gracia. Recordemos lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2 y versículo 8, en el cual nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y en este saludo de gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, nos recuerda algo muy importante, como lo mencionamos. La gracia nos va a traer paz a nuestras vidas. Y recordemos que si hay algo muy importante, es que recordemos lo que está escrito en el libro de los Jueces, en el capítulo número 6, y versículo número 24, dice: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Recordemos que uno de los títulos divinos que el pueblo de Israel en su momento le dio a nuestro Dios fue precisamente Jehová Shalom. Acá aparece escrito Salom, pero en el idioma hebreo se pronuncia Shalom, el cual significa Dios de paz. Hoy en día, a través del tiempo también, los israelitas, su saludo es Shalom, que significa paz. Y recordemos entonces que esta paz solamente nuestro Dios nos la puede dar, y es a través de Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Rey de paz. Y esto está escrito en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. El Rey de Paz es Jesucristo. Y el Príncipe de Paz, otro de los títulos divinos que el Señor Jesucristo posee, es Príncipe de Paz, ya que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9 y versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y recordemos, a la luz de la palabra de Dios, que la paz verdadera solamente Jesucristo nos la puede dar. Y quiero que me acompañes
al Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 14 y versículo 27, el cual dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, a través de ello, el único que nos puede dar paz es precisamente Jesucristo. Ya que recordemos, y siempre lo hemos recalcado, que la paz del hombre, la paz de la mujer, la paz del mundo, no es una paz verdadera, porque por una u otra causa se quebranta, es ficticia, mas sin embargo la paz que nos da el Señor es una verdadera paz, como lo hemos leído acá en estos versículos. Y cuando dice en este mismo versículo número 3, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos recuerda de algo muy importante. Dios nuestro Creador y Padre Celestial, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, versículos 26 y 27, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y también acá en el capítulo número 2 y versículo 7 del libro de Génesis nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nuestro Creador y Padre Celestial es nuestro Dios. Y acá, y del Señor Jesucristo nos dice: Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único mediador entre Dios y los hombres. Y sin olvidar la labor del Espíritu Santo, el Consolador. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es muy importante, si nos damos cuenta, acá, tanto en la introducción de los datos que dimos al principio, como en el desarrollo de la enseñanza de estos versículos, si hay algo muy importante. Acá lo mencionamos, es el amor, el perdón. Ya cuando estudiamos los siguientes versículos de esta epístola, nos vamos a dar cuenta de ello. Pero acá, para empezar, ya el Señor nos ha dado de que lo importante, principalmente en un hogar cristiano. Hoy en día pues hay diversas congregaciones que dentro de su labor en la obra de Dios trabajan específicamente con células, otros con discipulados, pero tanto lo uno como lo otro es de gran bendición, porque cuando, por ejemplo, convivimos con los hermanos y con las hermanas, y como también cuando se invita a personas inconversas, es algo hermoso. Cuando lo realizamos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, y lo hacemos para el Señor y no para el hombre, no para la mujer, ni tampoco para nosotros mismos, para darnos a conocer o porque nos conozcan, no, sino que cuando lo realizamos con amor, como lo reiteramos, nos damos cuenta. Y mira, lo importante acá, de que a través de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, ya cuando la estudiemos en los demás versículos, nos vamos a dar cuenta que la verdadera libertad, así como la verdadera paz, la verdadera libertad solamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la podemos tener. Porque acá estamos viendo que había
un problema que había suscitado entre un amo y un esclavo. Y definitivamente solamente a través del amor de Dios se logró una reconciliación al final. Porque recordemos que Filemón pues era el propietario de este esclavo, ya que en ese tiempo, como lo mencionamos, y en ese tiempo del Imperio Romano, la esclavitud era muy marcada. Hoy en día, lamentablemente, todavía existe la esclavitud en cuanto a esto. Tal vez no en una forma tan como en ese tiempo, porque ahora ya recordemos que como el mundo ha avanzado en todo aspecto, ya hay bastantes organizaciones que velan principalmente por los derechos humanos en general, y que son organizaciones que cuando desde el punto de vista terrenal jurídico se dedican a desarrollar esa labor de una manera consciente, ha ayudado mucho a que la esclavitud hoy en día ya se esté erradicando, si no al 100%, pero lamentablemente en países tercermundistas todavía existe la esclavitud, muy específicamente en la región del continente africano y asiático respectivamente. Todavía se da mucho la esclavitud desde el punto de vista terrenal físico de las personas. Entonces nosotros sabemos que nuestro libertador, en primer lugar, espiritualmente es Jesucristo, porque solamente Él puede romper cadenas de esclavitud, de pecado, herencias de maldición ancestral. Solamente Él puede liberar a las personas de la oscuridad, y también solamente Él puede sacar de las prisiones de maldad a aquellos que se encuentran confinados al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía. Y por lo tanto, pues hoy nos hemos gozado, nos hemos deleitado, porque esta epístola, ya si el Señor lo permite, en el próximo estudio que tengamos nos vamos a dar cuenta de lo importante del amor y de la fe que van de la mano. Y por lo tanto, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, este ejemplo de que en el caso de Filemón, que juntamente con su esposa y su hijo, ellos tenían el servicio a la comunidad de hermanos y hermanas en Colosas, es muy importante. Si tú tienes a tu cargo un grupo en tu iglesia, pues sírvele al Señor con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, sin escatimar ningún esfuerzo, para que la labor evangelística siga adelante. Amigo y amiga, tú que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy a través de este estudio te das cuenta del amor, del verdadero amor, de la verdadera paz, de la verdadera libertad, que solamente la podemos obtener a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, hoy te animo a que si no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy te acerques al Señor, que le pidas perdón por tus pecados con un arrepentimiento genuino. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo, lo que el hombre y la mujer no puede hacer por ti, el Señor sí lo va a hacer por ti, mediante tú le entregues su vida. O sea, le entregues tu vida a Él y te acerques con arrepentimiento genuino de corazón y le busques, te arrepientes de corazón de tus pecados, reconozca de corazón que Él dio su vida por toda la humanidad en la cruz del Calvario para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio expiatorio en la cruz de parte del Señor. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar acá, de recibir tu palabra y que la misma haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra.
Gracias, Señor, porque cada día nos hablas, porque cada día el mensaje de la libertad, salvación, sanidad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados del Evangelio está llegando a muchas personas. Que esta palabra, este estudio bíblico sea de bendición para todos, Señor, porque nuestro objetivo, en primer lugar, es darte la honra y la gloria a ti, mi Dios, darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas esta palabra para que se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra y que dé fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado acá en esta reunión, en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, y es nuestro anhelo que sea de bendición y que, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estaremos nuevamente en la continuación ya en pleno desarrollo de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, que desde ya sabemos, así como toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén y amén. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, toda la congregación en general del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco del departamento de Guatemala. Nuestros servicios son los días miércoles, sábado a las 18 horas, los domingos a las 10:30 horas. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Es nuestro deseo. Su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Si el Señor así lo permite, estaremos nuevamente en la próxima reunión del estudio bíblico correspondiente. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.